Hugo Rafael Chávez Frías nació el 28 de julio de 1954. Nació en el pequeño y polvoriento pueblo de Sabaneta, ubicado en los vastos llanos del estado Barinas. Su familia era de herencia indígena, tenía raíces afro-venezolanas y herencia española. Fue el segundo de 6 hijos. Sus padres, Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías de Chávez, ambos maestros de escuela. Sus ingresos eran modestos. La vida en la Venezuela rural durante los años 50 era dura. La familia vivía en una casa sencilla con piso de tierra y con techo de palma. Esta humilde crianza moldeó profundamente su visión del mundo. Al crecer, fue criado principalmente por su abuela paterna, Rosa Inés Chávez. Ella le transmitió el folclore local. Le contó historias de héroes de la independencia venezolana y le dio un profundo sentido de justicia social. Era un chico brillante y enérgico. Se destacaba por su pasión por la pintura y, sobre todo, por el béisbol. Durante años soñó con ser lanzador profesional en las grandes ligas. Pasó incontables horas en los polvorientos campos de Sabaneta practicando. Sus padres, pese a sus limitados recursos, le inculcaron la importancia de la educación. A la edad de 17 años, el camino de Hugo Chávez dio un giro decisivo. Su sueño de una carrera en el béisbol lo llevó a inscribirse en la Academia Militar de Venezuela en Caracas. La academia ofrecía una educación gratuita y de alta calidad, y fundamentalmente, tenía un fuerte programa deportivo que él esperaba que fuera su boleto a las grandes ligas. Él veía el ejército no como un llamado político, sino como un medio práctico para un fin. Sin embargo, una vez dentro de la institución, su enfoque comenzó a cambiar drásticamente. El mundo estructurado y jerárquico del ejército le proporcionó un nuevo sentido de propósito y disciplina. Estuvo expuesto a un plan de estudios que iba mucho más allá de las tácticas militares, adentrándose en la historia, la ciencia política y la filosofía, lo que avivó aún más la curiosidad intelectual que se encendió por primera vez en su infancia. Fue durante su tiempo en la academia que la conciencia política de Chávez realmente comenzó a despertar. Se convirtió en un lector voraz, consumiendo las obras de figuras históricas que lo habían cautivado de niño, especialmente Simón Bolívar. Estudió las cartas, diarios y manifiestos políticos de Bolívar, obsesionándose con la visión del libertador de una América Latina unida e independiente. Junto a Bolívar, descubrió los escritos de otros revolucionarios y pensadores de izquierda, Karl Marx, Vladimir Lenin y el marxista peruano José Carlos Mariátegui. También estudió la vida del Che Guevara. Esta potente mezcla de historia nacionalista e ideología socialista comenzó a formar la filosofía política única que luego llamaría la Revolución Bolivariana. A principios de los años 90, Venezuela era una nación al borde del abismo. El auge petrolero de los años 70 había dado paso a una profunda crisis económica en los 80, marcada por una creciente deuda y la caída de los precios del petróleo. En 1989, el presidente Carlos Andrés Pérez, quien una vez fue un símbolo de los años de bonanza, implementó un duro paquete de medidas de austeridad recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Las medidas, incluyendo un fuerte aumento en los precios de la gasolina, desataron una ola masiva de protestas y disturbios espontáneos en todo el país, un evento que se conoció como el Caracazo. El gobierno respondió desplegando al ejército, lo que resultó en una brutal represión que dejó cientos, quizás miles, de civiles muertos. Para Hugo Chávez y sus conspiradores en el MBR 200, esto fue la gota que derramó el vaso. Chávez, ahora teniente coronel, vio el Caracazo como una profunda traición. El ejército, su propia institución, había sido utilizado para disparar contra la misma gente que juró proteger. Este evento galvanizó su movimiento secreto y aceleró sus planes para un golpe de Estado. La mañana del 4 de febrero de 1992, Chávez puso su plan en acción. Él y sus compañeros oficiales lanzaron una rebelión militar coordinada, intentando apoderarse de edificios gubernamentales clave, medios de comunicación y capturar al presidente Pérez. Sin embargo, el intento de golpe finalmente fracasó. Tras el fallido golpe, Hugo Chávez fue arrestado, enviado a la prisión de Yare, donde pasaría los siguientes 2 años. Su encarcelamiento, sin embargo, no disminuyó su nueva fama, la amplificó. Se convirtió en un símbolo de rebelión contra un establecimiento político despreciado.
Desde su celda, se convirtió en un mártir para la causa, recibiendo una avalancha de cartas de partidarios. Dando entrevistas a periodistas desde la prisión, usó su tiempo tras las rejas para desarrollar aún más sus ideas políticas. En 1994, el presidente Rafael Caldera le concedió un indulto. Al salir de prisión, Chávez no fue recibido como un criminal, sino como un héroe. Inmediatamente se embarcó en una gira nacional, viajando a pueblos, viajando a aldeas, perfeccionando su poderosa oratoria, conectando directamente con las masas. Abandonó su uniforme militar por ropa civil, pero mantuvo su característica boina roja. Fundó un nuevo partido político, el Movimiento Quinta República, MBR. Comenzó a construir una organización de base. La campaña presidencial de 1998 fue un momento decisivo. Al asumir el cargo en febrero de 1999, Hugo Chávez no perdió el tiempo, inició lo que llamó la Revolución Bolivariana. Su primer y más significativo acto fue cumplir su promesa de campaña, reescribir la Constitución de la Nación. Argumentó que la Constitución de 1961 era la fuente de los problemas del país, un documento que protegía los intereses de la élite y permitía la corrupción. Inmediatamente convocó un referéndum para crear una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta fue aprobada abrumadoramente por los votantes, y en una elección posterior, los aliados de Chávez ganaron más del 90% de los escaños en la Asamblea, dándole un poderoso mandato para remodelar el Estado desde sus cimientos. La nueva Constitución, aprobada por otro voto popular en diciembre de 1999, trajo cambios radicales al panorama político de Venezuela. Cambió oficialmente el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela, extendió el periodo presidencial de 5 a 6 años y permitió la reelección inmediata para un segundo mandato. Creó una nueva Asamblea Nacional unicameral para reemplazar el antiguo Congreso bicameral. Estableció una nueva rama del gobierno llamada Poder Ciudadano, diseñada para combatir la corrupción. Críticamente, la Constitución también consagró derechos sociales, como la atención médica gratuita y la educación gratuitas. Además, otorgó al Estado un mayor control sobre sectores clave de la economía, especialmente la empresa petrolera estatal, PDVSA. Con la nueva Constitución en vigor y su poder político consolidado, Chávez centró su atención en la política social. Utilizando un aumento en los precios mundiales del petróleo, su gobierno lanzó una serie de ambiciosos programas de bienestar social conocidos como las misiones bolivarianas. Estos programas tenían como objetivo abordar directamente las necesidades de los pobres, evitando la antigua burocracia estatal que él consideraba corrupta e ineficiente. Hubo la Misión Robinson, una campaña de alfabetización que utilizó a miles de voluntarios para enseñar a leer y escribir a millones de adultos. La Misión Barrio Adentro trajo a miles de médicos cubanos a los barrios más pobres para brindar atención médica gratuita por primera vez. A medida que avanzaba su presidencia, el proyecto político de Hugo Chávez se volvió más radical y ambicioso. En 2005, declaró oficialmente que el objetivo de su revolución bolivariana era construir el socialismo del siglo XXI. Esto no pretendía ser una copia exacta del comunismo de estilo soviético del siglo XX, el cual a menudo criticaba por su burocracia estatal y falta de democracia. En cambio, Chávez imaginó un modelo de socialismo que mezclaba elementos de la teoría marxista, la teología de la liberación cristiana, los ideales nacionalistas de Simón Bolívar. Fue una visión centrada en la participación popular, la justicia social, la soberanía nacional, con el Estado desempeñando un papel dominante en la economía y la sociedad. Un elemento clave de este impulso socialista fue una ola de nacionalizaciones. El gobierno de Chávez comenzó a expropiar y tomar el control de cientos de empresas privadas en sectores estratégicos de la economía. Telecomunicaciones, proveedores de electricidad, fábricas de cemento, acerías, bancos. También tomó el control de grandes latifundios, prometiendo redistribuir la tierra a los agricultores pobres organizados en cooperativas. La medida más significativa fue el endurecimiento del control estatal sobre la industria petrolera. El gobierno obligó a las compañías petroleras extranjeras a formar sociedades minoritarias con PDVSA. En el escenario internacional, Hugo Chávez buscó proyectarse como el líder de un nuevo movimiento global antiimperialista, posicionándose como un poderoso contrapeso a la influencia de los Estados Unidos.
se convirtió en uno de los críticos más vocales y estridentes de la política exterior estadounidense, a la que frecuentemente denunciaba como imperialista e intervencionista. Su momento de desafío más famoso ocurrió durante un discurso en 2006 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se refirió al presidente estadounidense George W. Bush como el diablo. El diablo vino aquí ayer, y todavía huele a azufre. Este estilo teatral y confrontacional le valió tanto admiración como notoriedad en todo el mundo. Chávez utilizó la riqueza petrolera de Venezuela como una poderosa herramienta de política exterior, una práctica que llegó a conocerse como petrodiplomacia. Forjó alianzas cercanas con otros líderes que compartían su postura antiestadounidense. Fidel Castro. La alianza Venezuela-Cuba se convirtió en una piedra angular de su política exterior. Venezuela proporcionó a Cuba miles de millones de dólares en petróleo subsidiado. A cambio, Cuba envió decenas de miles de médicos, maestros, asesores de seguridad. También construyó relaciones sólidas con líderes como Evo Morales, Rafael Correa. A pesar de su inmensa popularidad, entre su base y sus éxitos en la reducción de la pobreza, la presidencia de Hugo Chávez estuvo marcada por un implacable conflicto político y una creciente disfunción económica. Desde el principio, su proyecto revolucionario encontró una feroz resistencia de las élites tradicionales del país. Esta oposición, compuesta por líderes empresariales, los viejos partidos políticos, la jerarquía de la Iglesia Católica y los dueños de medios de comunicación privados, veía a Chávez como una amenaza a la democracia, la propiedad privada y su forma de vida. La polarización política en Venezuela se volvió extrema, con la sociedad dividida en dos campos irreconciliables, los chavistas que lo veneraban, la oposición que lo despreciaba. Este conflicto alcanzó su punto máximo en abril de 2002, cuando una masiva marcha de la oposición en Caracas terminó en violencia cerca del Palacio Presidencial. En el caos resultante, un grupo de oficiales militares de alto rango, con el respaldo de líderes empresariales y de medios, detuvo a Chávez y anunció su renuncia. Un empresario, Pedro Carmona, juró como presidente interino. Sin embargo, el golpe se desmoronó en 47 horas. Millones de partidarios de Chávez salieron a las calles exigiendo su regreso. En junio de 2011, Hugo Chávez sorprendió a Venezuela y al mundo al anunciar que lo habían operado en Cuba para quitarle un tumor canceroso. La naturaleza exacta y la gravedad de su enfermedad se trataron como un secreto de Estado, creando una nube de incertidumbre sobre el futuro político del país. Durante los siguientes 2 años, libró una batalla pública y dramática contra la enfermedad, viajando de ida y vuelta a Cuba para múltiples cirugías y tratamientos. A pesar de su salud en declive, se postuló para la reelección en octubre de 2012 contra un candidato unificado de la oposición, Enrique Capriles. Aprovechando su profunda conexión con sus partidarios y el formidable poder de la maquinaria del Estado, un Chávez visiblemente debilitado ganó la elección, asegurando otro período de 6 años. Su victoria, sin embargo, fue de corta duración. Su salud continuó deteriorándose rápidamente. En diciembre de 2012, en su último discurso público a la nación, reconoció la gravedad de su condición y por primera vez designó un sucesor. Instó a sus seguidores, en caso de que le pasara algo, a votar por su vicepresidente, Nicolás Maduro, ex conductor de autobús, discípulo leal. Después de otro viaje a Cuba, para una última y difícil cirugía,